Hola, soy Juan Pablo Mora, profesor de Lingüística del Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Y estoy grabando este vídeo para el alumnado de la clase Lingüística de primero de Filología Hispánica del curso 2020-2021. La intención de este vídeo es explicar cómo va a ser el funcionamiento del curso, los requisitos básicos para el alumnado que se embarque en la evaluación continua y también dar algunas indicaciones de cómo será la evaluación y cómo vamos a funcionar durante todo el cuatrimestre. El alumnado ya sabe que somos un equipo de profesores, no estoy yo solo, sino que estará también trabajando conmigo Sole Padilla, que llevará una carga similar de créditos y vamos a trabajar en equipo, yendo juntos a la mayoría de las clases de la asignatura. Y también está Nino Guayart, que es un profesor que viene de filosofía y que ya dio las dos primeras clases de introducción a la materia desde la perspectiva de la filosofía del lenguaje. Como Nino tiene poca carga docente, él no estará tan regularmente en las clases, pero sí ha ofrecido tutorizar o hacer un seguimiento de aquellos equipos que se decidan a embarcar en su proyecto, en su reto, por alguna de los temas que él presentó en las dos primeras clases. Ya sabéis, después de la primera semana de clases, que esta asignatura va a ser un poco diferente a las demás. Mi metodología, mi modelo docente es constructivista, en el sentido de que no creo que el alumnado tiene que adoptar un rol activo en la construcción del aprendizaje que va a adquirir, y por lo tanto llevo ya 3 años, este ya es el cuarto en la asignatura, bueno, el tercero creo, llevo 2 años, este sería el tercero en la asignatura de primero, usando el modelo docente de aprendizaje basado en retos. ¿Y en qué consiste este modelo? Bueno, en este modelo, que va a ser el hilo conductor del trabajo regular o habitual en la asignatura, consiste en que el alumnado, poniéndose más que en la posición de estudiante, en la posición de futuro profesional de la lingüística, y dependiendo sus intereses, si quieren ser traductores, intérpretes, o quieren ser profesores de lengua y literatura, o profesores de español como segunda lengua, que suelen ser algunas de las salidas más habituales de filología hispánica, pues va a tener que desarrollar una serie de mini proyectos en los distintos niveles lingüísticos, a través de los cuales pues va a construir diversos aspectos del conocimiento de la asignatura. A esa tarea de los retos, que se llevarán a cabo en equipos formados por estudiantes españoles y extranjeros, y también, si logramos que sea factible, por estudiantes de primero y también estudiantes de cuarto, que echen una mano al alumnado de primero, ocupará más o menos entre 50 y 75 horas, como entre un tercio y la mitad de la carga lectiva de la asignatura. Ya dependiendo, cada estudiante podrá elegir cuánto tiempo le dedica a su reto según se involucre y demás. Entonces, lo que haremos, y en las primeras semanas del curso tenemos que dejar esto ya listo, es crear equipo por intereses. Lo que hemos hecho cursos pasados, y suele ser bastante fácil y normalmente suele funcionar muy bien, como tenemos alumnado extranjero de muy diversos países, tenemos alumnado de China, de Rusia, de Francia, de Italia, de Alemania, pues podemos formar equipos que se especialicen en lo que sería, o se enfrenten a retos de lo que sería, qué tendría que saber de la asignatura de lingüística de primero un alumno que quiera ser profesor de español, pues para estudiantes alemanes o rusos o chinos, ya dependiendo de cada equipo que se forme. Entonces los equipos harían comparaciones interlingüísticas o de gramática contrastiva o de todos los niveles, con el alumnado español y el alumnado de esos países. Además, tenemos la ventaja que el alumnado de esos países
además ha aprendido español, con lo cual ya sabe qué problemas, qué dificultades enfrentan los alumnos de esa L1 concreta para poder aprender español como segunda lengua. Y eso, otros años anteriores, realmente ha funcionado muy bien. Seréis vosotros los responsables de buscar la bibliografía, de investigar, de hacer un análisis contrastivo, de ver las dos lenguas que sean objeto de vuestros intereses, para ir aprendiendo los conceptos básicos de la asignatura. Vamos a dedicar a cada nivel pues un mes aproximadamente, ¿no? Entonces ahora el mes de marzo lo vamos a dedicar casi entero a fonética y fonología. Luego abril y parte de mayo, porque nos cogerá la feria, la Semana Santa, lo dedicaremos a morfosintaxis, y luego las últimas 4 semanas o el último mes lo dedicaremos a el nivel de semántica pragmática, ¿vale? Otras personas pueden elegir otros proyectos, por ejemplo, incluso voy a ser permisivo este año y voy a permitir cualquier tipo de proyecto que os interese que sea objeto de materia de la asignatura, porque nuestra asignatura cubre toda la lingüística, pero vista así a grandes rasgos, ¿no? Y de una manera no nos da tiempo de profundizar mucho en ninguno de estos conceptos, pero nos interesa aprender todos los conceptos que son fundamentales y que necesitáis saber. Así, por ejemplo, creo que hay interés en que lo que presentó Nino Guallart la semana pasada sobre filosofía del lenguaje, hay un equipo que quiere trabajar en eso. Vale, esas cuestiones seguramente serán más relevantes cuando estéis en la parte de semántica pragmática, también bastante en morfosintaxis, en la parte formal, ¿no? Porque hay ese paralelismo que estuvimos viendo con Nino la semana pasada, pero quizás menos en la parte de fonética y fonología. Pero no pasa nada, porque en la parte de fonética y fonología siempre en todos los niveles habrá alguna lectura obligatoria que asignaré yo, habrá ejercicios obligatorios y tendremos también todas las semanas debates para ver distintos aspectos de la lingüística que son realmente enriquecedores y que nos van a servir. Esos debates estarán conectados también a otro tipo de tareas, diferentes a las tareas prácticas de los niveles lingüísticos, que serán la escritura de ensayos de opinión. Todas las semanas tendréis que o bien hacer uno de estos ensayos o bien hacer ejercicios prácticos, ¿vale? Y lo que pasa es que vosotros os regularéis, ¿no? Yo no voy a establecer así fechas determinadas, haré sugerencias para que vayáis yendo al ritmo, pero cada uno se puede organizar la materia a su ritmo y según las necesidades que tenga de su... ¿Vale? Entonces, con todo este tipo de actividades, es decir, el proyecto que vais a estar dedicando entre 1/3 y la mitad de la dedicación de la asignatura, los ensayos de opinión, que son como pequeños escritos donde dais vuestra opinión sobre algún tema previo a haberlo tratado en clase en alguno de los debates o haber leído alguna lectura que se recomiende, más los ejercicios que vamos a ir haciendo por los niveles, me van a asegurar que vais a adquirir un conocimiento bastante potente de lo que es la lingüística contemporánea. Además de todo esto, vamos a hacer, usando las redes sociales, y si no usáis redes sociales, ya veremos cómo lo podemos compartir, quizá en los foros de la plataforma, 6 proyectos pequeñitos que vamos a ir realizando entre todos como clase. Esto lo he hecho todos los años, unos años ha funcionado mejor, otros peor, pero os quiero animar a que estéis atentos a vuestra realidad cotidiana, y veréis que el lenguaje juega un papel muy importante, ¿no? Estoy seguro que estáis en redes sociales, que leéis prensa, que estáis atentos a las noticias, y constantemente están apareciendo noticias que tienen que ver con el lenguaje, con las lenguas, con la psicolingüística, neurolingüística, porque el lenguaje es una de las características humanas más importantes. Entonces, siempre que veáis una noticia sobre el lenguaje, lo único que os pido es que la compartáis en vuestras redes sociales con la etiqueta Introl, de Introducción a la Lingüística, INTROL, y ahora media, que sería en medios de comunicación, ¿no? Cómo está presente la lingüística en los medios de comunicación. Pues vais compartiendo todas las noticias, eso será fácil. Luego seleccionáis
las mejores de esas noticias que hayáis compartido, las que hayan sido más relevantes, las que os hayan dicho más a vosotros, y las podéis incluir en vuestro trabajo final, ¿no? de entrega del portafolio final, que luego explicaré un poquito más. Otro mini proyecto que vamos a ir haciendo entre todos, de recogida de estos datos lingüísticos que nos rodean, es el que llamo Introlneo, que tiene que ver con los neologismos. Sabéis que las lenguas están evolucionando, cambiando, y eso se ve sobre todo en el vocabulario. Constantemente estamos incorporando nuevas palabras, o palabras que ya existían adquieren nuevos significados, o de pronto expanden se vuelven populares, ¿no? Estos últimos años hemos vivido una explosión de palabras nuevas que antes nunca usábamos, o usábamos mucho menos, o que tendrían significados muy diferentes, ¿no? Palabras como confinamiento o COVID, que eso no existía hasta que, o nadie lo usaba, o palabras como EPI, ¿no? Que sería una sigla, pues equipos de protección individual. Es decir, todas esas hubieran servido para el año pasado. Este año tenemos que encontrar nuevas palabras. Por daros un ejemplo, Nino en una de sus charlas de la semana pasada, el jueves, estaba hablando de los cíclopes y usó la palabra concíclopes, ¿no? Los compañeros del cíclope. Pues eso sería, si no se ha usado nunca antes, o es una palabra nueva para nosotros, pues eso sería un introlneo. También voy a pediros que eso os hace ver que la lengua está cambiando, creciendo con nuevas palabras constantemente. Muy conectado a este tema de los neologismos, pero con un matiz diferente, es lo que llamamos también los lapsus linguae. Constantemente estamos cometiendo errores que tienen que ver con la psicolingüística, con el procesamiento del lenguaje, porque anticipamos unos sonidos o cambiamos unos sonidos de lugar. Entonces quiero que estéis atentos a los lapsus linguae que comete la gente que está en vuestro entorno. No quiero que vayáis a internet y hagáis una lista de lapsus linguae, eso no tiene interés. Lo interesante es que escuchéis a la gente, y cada vez que alguien haga un lapsus linguae, pues tomáis nota y lo lanzáis en las redes sociales, o lo guardáis para vuestro trabajo. Por ejemplo, el otro día también Nino iba a decir me embarca o se embarca, no recuerdo exactamente, pero dijo se embarga, y automáticamente lo corrigió. Dijo embarga por embarca, ¿vale? Ahí tenéis un lapsus, ¿no? De dos sonidos que son muy semejantes y que además son palabras, y una se anticipó a la otra cuando no correspondía, ¿vale? También a veces lo que eran lapsus se pueden convertir en neologismos. Eso pasó, por ejemplo, el origen de la palabra cocodrilo. No sé si sabéis que en otras lenguas, como las lenguas clásicas, o el latín, de donde viene el español, en lenguas como el inglés, francés, etc., la palabra es crocodilus, era el latín, ¿no? Croco. Pues de croco nosotros hemos pasado a cocodrilo. Esa R ha bailado, ha habido como una metátesis ahí, ha habido un cambio de posición. Eso empezaría como un lapsus, a la gente le resultaría más fácil, convivirían en algún momento las dos variantes, hasta que en español se impuso la variante cambiada, cocodrilo, ¿vale? Entonces veis como a veces de los lapsus pueden venir palabras nuevas. El siguiente proyecto al que quiero que le prestéis atención es mini proyecto. Ya sabéis, esto lo vamos a hacer entre todos y cada uno recoge los ejemplos que pueda. No tenéis que dedicarle mucho tiempo, la verdad, pero sí quiero que penséis constantemente en eso y estéis atentos en vuestra vida. Una de las cosas que suelen suceder y que nos vamos a fijar como lingüistas es que la gente tiene muchísimos prejuicios sobre el lenguaje. Por ejemplo, hoy que decía de Andalucía, todo el mundo tiene un montón de tópicos, de ideas falsas sobre el andaluz, la variante lingüística que hablamos aquí en Andalucía. Bueno, pues tenéis que estar atentos a todo ese tipo de prejuicios que la gente manifiesta, como que los andaluces nos comemos letras, o tenemos gramática, o no sabemos hablar, o todo lo que escuchéis por ahí de gente, de nuevo, se trata de vuestra vida, que sea un prejuicio, que esté basado en ideas falsas sobre el lenguaje, pues tomáis nota y lo lanzáis en las redes sociales con
con otra etiqueta. Ya os daré por escrito todas estas etiquetas. Otro tendrá que ver con la discriminación que sucede a la gente a través del lenguaje. Muchas veces usamos el lenguaje para discriminar a otras personas, para referirnos a ellos despectivamente, y quiero que estéis atentos a esos usos discriminatorios del lenguaje y toméis nota de cada uno de ellos que os encontréis. Y por último, un sexto proyecto es intentar detectar errores que cometen los hablantes de otra lengua cuando aprenden español, o vosotros cuando estáis hablando vuestras segundas lenguas, ¿vale? A eso lo vamos a llamar intro error. Es muy interesante ver cómo muchas veces esos errores se producen por interferencias de los sistemas gramaticales de la L1 en la L2 o por sobregeneralización. Entonces es interesante que os vayáis acostumbrando a analizar esos errores. De hecho, os voy a invitar a que en los equipos que vais a estar con alumnado internacional, que les ayudéis a los de otros países a la hora de entregar sus ensayos o a la hora de entregar, por ejemplo, su autobiografía lingüística, les ayudéis y empecéis a notar qué errores cometen los hablantes de la lengua que vais a estar estudiando cuando escriben o cuando hablan español, porque os va a dar muchas pistas de cómo es el sistema gramatical de esa lengua, ¿vale? Pues eso serían todos los proyectos. Y todo eso es lo que vais a tener que ir haciendo a lo largo del cuatrimestre. A la hora de la evaluación final, ¿qué es lo que me va a interesar a mí especialmente? Bueno, pues os voy a pedir un trabajo así grande, aunque primero suelo marcar un límite de páginas porque quiero que hagáis una selección, ¿vale? De todo lo que habéis ido entregando, de los ensayos, de los ejercicios, etcétera. Tenéis que entregar lo que yo llamo un portafolio, que en realidad también lo podéis llamar un informe, ¿no? Un informe de la clase. Ese portafolio va a tener 4 partes. Una primera, que es la autobiografía lingüística, que tenéis que entregar mañana, 1 de marzo. Una segunda parte, que es de evidencias de aprendizaje. Tenéis que seleccionar de todas estas cosas que os he dicho, de los ensayos de opinión, de los ejercicios prácticos que vamos a hacer en clase, de vuestro proyecto. Vuestro proyecto, por supuesto, tendréis que entregarlo completo, ¿no? O de lo que hayáis hecho, o poner un vínculo a donde esté materializado, ¿vale? Y tendréis que entregar también es lo que hayáis hecho de los 6 mini proyectitos sobre los neologismos, los errores, los lapsus, las discriminaciones, los prejuicios, las noticias, ¿vale? Y todo eso sería esa segunda parte del portafolio. Luego hay una tercera parte que es lo que quizás es de las más importantes, reflexionar sobre cómo eso que has ido haciendo durante todo el cuatrimestre te ha ayudado a aprender. Entonces, para ayudaros con esa reflexión, además de cuando ya escribáis el portafolio, hacer esa reflexión concreta de lo que hayáis elegido para mostrarme en ese portafolio, tenéis que ir llevando lo que yo llamo un diario reflexivo de clase. Pero cuidado, un diario reflexivo de clase no es tomar apuntes o decir, pues en clase pasó esto, tratamos este tema, tratamos este otro tema. No es contar lo que pasó en clase, sino de aquello que vimos en clase o pasó en clase o vivimos en clase, qué ha quedado, qué ha asimilado, qué te ha llamado la atención, qué has aprendido, ¿vale? Entonces, tenéis que responder a qué has aprendido cada día, cómo lo has aprendido, si en interacción con los demás, o leyendo algo, o viendo algo, qué dudas, inquietudes, preguntas, cuestiones te han surgido, y luego qué valor, para qué crees que te puede servir eso que has aprendido, ¿no? En tu vida profesional futura, o ahora en tu vida, ¿vale? Pues ese documento, quien quiera hacer evaluación continua lo tendrá que entregar al final del cuatrimestre, cuando ya hayas terminado con todo lo demás, y eso es lo que usaremos los docentes para determinar la nota final, ¿vale? Esa sería la evaluación sumativa. No obstante, estaremos durante todo el cuatrimestre haciendo una evaluación formativa, que es mucho más importante. Intentaremos estar diciendo lo que vaya saliendo mal para mejorar, iremos aprendiendo cada debate, ya veréis que nos va a ir saliendo mejor. Los ensayos que entreguéis, si detectamos que algo esté mal, pues lo diremos para que lo mejoréis. Lo mismo con los ejercicios, daremos feedback así global, porque sois muchos y tampoco podemos pararnos con todos así detalladamente, pero intentaremos dar feedback así global de todo lo que se vaya haciendo en clase para que vayamos pues cada vez siendo mejores profesionales de la lingüística.
Por último, habrá, por supuesto, lo que os he dicho, las lecturas. Por daros un ejemplo de lecturas recomendables, ¿no? Hoy día de Andalucía, en la revista Archiletras, que la tenéis aquí, se ha publicado una separata de el español de Andalucía, ¿no? Es un glosario de la realidad lingüística de las hablas andaluzas. Realmente es un glosario que vale la pena. Si esto lo podéis comprar, o imagino que habrá copias en la biblioteca, si queréis leerlo, os puede servir para el primer debate que tendremos la semana que viene, que vamos a tratar el tema del caló relacionado con el andaluz, ¿vale? Bueno, pues, a ver, no sé si he ido muy rápido, he explicado, son demasiadas cosas así de golpe, pero ya veréis como poco a poco las iremos trabajando en clase y veréis que vais a tener que esforzaros, trabajar, pero va a ser un aprendizaje que, como vais a ir haciéndolo poco a poco y lo vais a ir dirigiendo vosotros y vais a responsabilizaros de construir vuestro propio conocimiento en cada uno de los proyectos, veréis que es algo que os va a resultar muy enriquecedor y del que todos vamos a aprender mucho. En cursos pasados ha habido proyectos alucinantes de comparación del español con el chino, con el ruso, con el francés, con el alemán, con también gente que ha investigado desde el ámbito de la lingüística clínica, la dislexia. Ahí ya podréis ver, porque os daré ejemplos y demás, invitaré incluso gente que ha hecho esos proyectos, para que veáis que es posible que aunque seáis alumnos de primero, construir buenos proyectos, y entre todos, en las presentaciones que iremos haciendo cada vez que agotemos uno de estos niveles, fonético, fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, nos iremos enriqueciendo del trabajo de los demás y aprenderemos un montón de lingüística. Yo también, yo seguramente seré el que más aprenderé, porque voy a aprender mucho de vosotros y de todos los proyectos que vais a llevar a cabo. Pues muchas gracias.